Al desarrollo de las informaciones. Las cuentas de la electricidad volverán a registrar alzas en distintos sectores del país, impactando directamente el presupuesto de miles de hogares y también en los costos de las pequeñas y medianas empresas. En un escenario de inflación aún presente y de decelarización económica, surge la interrogante sobre cómo este incremento afectará el costo de vida y el consumo de las familias. Para analizar este escenario vamos a conversar con Carlos Smith, economista e investigador del Centro de Investigación de Empresas y Sociedad de la Universidad de Desarrollo, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, Carlos. Bienvenido a Hora de Noticias. Buenas tardes, gracias por la invitación. Carlos, ¿cuál es la principal explicación detrás de este nuevo aumento en las cuentas de la electricidad? A ver, mira, el aumento en promedio, y que no es en todas partes igual, hay bastantes diferencias, en promedio es un 4,9%. Y eso se desglosa en dos cosas. Lo primero, normal de un 2,1, que se va siempre lo que se llama el precio nudo, que tiene que ver con la generación. Y hay otro, el 2,8%, que tiene que ver con la... Perdón, de la transmisión, que tiene que ver porque una cosa es donde generamos, ¿no es cierto? Y la otra es cómo la transmitimos desde esos lugares hacia los centros poblados. Y ahí es donde hay bastante más diferencia. El 2,1 es bastante transversal, pero hay algunas diferencias en cómo se transmite de un lugar a otro, porque lo que ha pasado en el último tiempo es que si bien estamos produciendo energía más barata, porque hemos ido cambiando un poco nuestra matriz energética, lo que nos está pasando es que no tenemos cómo llevarla a los centros poblados. Y ese retraso en esa infraestructura es la que nos tiene con energía relativamente cara y botando energía barata. Carlos, ¿qué impacto tendrá esta alza en el presupuesto mensual de la familia chilena, especialmente la de los ingresos medios y bajos? Mira, la electricidad pesa en una canasta la canasta de consumo promedio, ¿no es cierto?, que mide el IPC, en una familia promedio en Chile alrededor del 2,21%, ¿ya? Ahora, esto venía en el año acumulando una caída de 1,6 por el descuento que se había hecho. No sé si tú recuerdas que había habido unos malos cálculos anteriormente, una aplicación de 2 veces del IVA, de la inflación. Por lo tanto, todo eso había hecho que durante los primeros meses del año se había hecho una especie de descuento. Ahora, lo que sucede acá es que esta alza tiene que ver con que esos descuentos se acaban. Entonces, en realidad, no es que sea una alza muy grande la que hay en términos netos, sino que finalmente tiene que ver con que se acaban esas rebajas que habían, ¿ya? Y eso tiene un impacto claramente en la familia. Estamos hablando alrededor de los que suben 4,9%, puede ser entre 1.000 y 1.500 pesos en la cuenta. Pero ciertas regiones como la de los ríos y los lagos puede alcanzar los 10.000 pesos en promedio de adicionales a la cuenta. Y claramente para las familias de menores recursos eso es bastante grande, y por lo tanto hoy día se está tratando de generar una legislación, cambio, ¿no es cierto?, un proyecto de ley que ya está bastante avanzado para poder ordenar las cuentas. Y lo que quiere hacer es que primero es alargar el subsidio, o sea, hasta el año 2027, y además ordenar las cuentas en el sentido de que dejemos desde el punto de vista de los consumidores, ¿no es cierto?, dejemos de pagar eso y se transmita, y se traslade esto hasta el año 2028. Porque el año 2028 dejamos de pagar esta cuenta grande que pagamos durante el año 2024-2025, que tuvo alzas grandes. Hay una parte de eso que se sigue pagando, y por lo tanto eso va a hacer que caiga el precio, y aquí se le va a decir, de alguna manera lo que vamos a hacer es que va a bajar, pero no va a bajar tanto, y estaríamos pagando esta otra cuenta que nos queda pendiente. Ese es el mecanismo que se está buscando para que duela menos, digamos, en el bolsillo de las personas. Conversamos con Carlos Smith, economista e investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo. Antes, me voy a volver un poquito atrás, Carlos, hablabas tú de las generadoras. En nuestra región tenemos el costo de la energía bastante más alto que muchas otras zonas de nuestro país, teniendo 2 generadoras como son las termoeléctricas que hay en la ruta 60CH en la provincia de Quillota.
pasa es que los costos de generación son bastante dispares en las regiones. Cuando la más barata finalmente tiene que ver, ¿no es cierto?, con la energía solar, la energía eólica, que la energía solar se concentra en el norte. De hecho, en el norte, en algunas regiones, en algunas ciudades, va a bajar la cuenta de la luz. ¿Ya? Ahora, producir con gas, producir con petróleo, son producciones caras. El agua es barata, pero estamos teniendo también un problema, más hacia el sur, ¿no es cierto? Estamos teniendo un problema de que el Niño no ha generado muchas lluvias y por lo tanto hay preocupación de lo que puede pasar con eso porque eventualmente podríamos empezar a tener que producir más caro con gas, con petróleo. Entonces, es muy distinto con qué se produce, los costos son muy diferentes y por lo tanto efectivamente los cambios en los precios son bastante dispares entre las regiones. Este 4,9 es bastante promedio, la implicancia distributiva es bien distinta entre las regiones y en este caso tiene que ver con el costo de producir con eso, digamos, con esa fuente. Con estas alzas, ¿qué sectores económicos o productivos serán los más afectados por el aumento de las tarifas eléctricas, Carlos? A ver, si pensamos lo que uno tendría que pensar en realidad son todas las industrias que son altamente intensivas en electricidad. Y yo creo que la que más golpea a las personas tiene que ver con los alimentos. Los alimentos, hay muchos alimentos que son muy intensivos en electricidad y por lo tanto podríamos tener algún efecto por ese lado. Y si pensamos en el IPC, ¿no es cierto? Y todo lo que eso implica en el bolsillo de las personas, uno debiera tener eventualmente aumentos en los alimentos, pero bajas en el petróleo. Entonces, podría eventualmente compensar de que este petróleo que debiera estar más bajo, que ya ha bajado, ¿no? En términos de la industria. Entonces, le bajo el costo por un lado, subo por otro, baja un poco la logística, pero está subiendo el costo de producir desde el punto de vista de la electricidad. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla eso, porque tenemos no tan buenas noticias desde Irán, digamos, del conflicto Irán-Estados Unidos, que eventualmente podría hacer cambiar un poco la situación que estamos viviendo ahora de un poco de alivio en el bolsillo y en los costos de las empresas. Entonces, ahí va a depender de cada empresa de cuánto sea, de qué tan intensivo sea el uso de la electricidad en su proceso productivo. ¿Usted considera que los subsidios o ayudas implementadas por el Estado son suficientes para proteger a los hogares más vulnerables, Carlos? A los más vulnerables sí los ayuda, sin duda, pero ahí sí uno empieza a pensar en qué pasa con la gente que no alcanza ese 40% más vulnerable, es decir, la clase media, porque los que tienen más ingresos, bueno, gastan un poco más en eso y gastan menos en otra cosa que a lo mejor es menos indispensable. Pero hay un segmento ahí entre medio que es tiene demasiados ingresos como para recibir el subsidio, pero tampoco les sobra, entonces eso se ven un poco más desprotegidos. Y en ese sentido, esas son las personas o las familias que terminan sintiéndolo más, porque si bien los de menos ingresos les sube la cuenta, el Estado en algo lo ayuda, que yo creo que está bien. Digamos, aquí partamos de la base de que todo esto que estamos viviendo, parte importante de lo que estamos viviendo, y ya vivimos los años pasados en términos de alzas importantes en la cuenta de la luz, tiene que ver con haber decidido políticamente congelar los precios por mucho tiempo. Y por lo tanto, de alguna manera tomaron un crédito, los políticos en general, tomaron un crédito por nosotros sin preguntarnos. Entonces al final alguien tiene que pagar la cuenta. Y aquí el gran problema es que eventualmente esto se puede trasladar hacia adelante y empiezan a pagar otras generaciones que ni siquiera tuvieron mucho que ver con esto. Entonces yo creo que es una lección que tenemos que sacar, y porque finalmente nos empieza a salir súper caro. Empieza a salir caro al Estado, a todos nosotros, porque todos ponemos esa plata. Y claramente aquí hay un problema con cierto grupo de personas de la clase media que no recibe mucho y por lo tanto paga todo este costo. Finalmente, Carlos, desde una mirada económica, ¿qué políticas públicas podrían implementarse para reducir el impacto que tienen estos aumentos en el bolsillo de los chilenos? Yo creo que lo que se está haciendo está bien. Hay que trasladarlo por la situación económica que estamos viviendo. Tuvimos un problema a nivel internacional que obligó a que las bencinas y los costos subieran mucho. Entonces, para aliviar un poco eso, lo que se está haciendo es trasladarlo hacia adelante, donde se va a notar menos porque las cuentas iban a bajar, no van a bajar tanto, pero van a bajar. Entonces,
al 2028 en adelante. Entonces yo creo que la solución es de lo mejor que se puede hacer ahí. Ahora, yo creo que este es un problema que tenemos que abordar más en el mediano y largo plazo. Aquí, tal como te decía anteriormente, nosotros estamos en algunas partes votando energía barata. Y eso es lo que necesitamos. No existe tal cosa como países ricos que consuman poca energía. Si nosotros queremos aspirar a ir creciendo más, a llegar a ser un país desarrollado, vamos a necesitar más energía. Y por lo tanto, hemos ido bien por el lado de la generación de energía. En eso hemos ido avanzando, falta mucho, la permisología ahí está trabando muchas cosas, pero tenemos conciencia de eso y queremos solucionarlo. Pero la transmisión es nuestro gran problema hoy día. Y yo creo que eso es lo que tenemos que trabajar, porque son proyectos de largo plazo. Generar una línea de transmisión toma bastantes años. Entonces, si podemos acortar eso, si podemos pensar en que eso nos va a generar un beneficio a las empresas, pero también a nosotros, a las personas, yo creo que tenemos que tener esas dos miradas del corto, mediano y largo plazo, tres miradas. Carlos, agradecerle por este contacto y dejarnos un poco más claro este tema. Gracias, que estén muy bien. Ahí estábamos conversando con Carlos Smith, economista e investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo. Vamos a otras informaciones.